Hace no mucho tiempo, los japoneses inauguraron el mundo de Super Nintendo, un parque de atracciones ubicado en la ciudad de Osaka. El mundo de Super Nintendo está cargado con muchos personajes que llevan en sí la magia que nos acompañó a millones de nosotros durante la infancia. He venido desde tierras muy lejanas para descubrir si hoy en día, durante mi edad adulta, todavía valdría la pena visitar un lugar como este. Pero antes de todo eso, aquí les va un pequeño consejo. La primera recomendación de entrada es comprar el tiquete en línea. Todo eso que está allá atrás es un tumulto gigante de personas que no lo compraron en línea y por eso tienen que hacer esa fila. Ya que usted lo compra en línea, solo tiene que hacer este pequeño tumulto de acá. Un tumulto en vez de dos. Hoy la fila no está tan grave. Llegué 15 minutos después de que lo abrieron y solo es este pedacito de aquí. Y es que estratégicamente escogí venir justo un lunes, creería yo, de los mejores días de la semana para venir a hacer un tipo de situación. Un viernes, un sábado o un domingo, ahí sí la historia sería distinta. Una vez que entramos, esto es un parque de Universal como el de Orlando, por ejemplo. Por aquí también creo que está el de Harry Potter y hay otras actividades similares. Nosotros hemos venido a investigar una en particular. Ustedes ya saben muy bien cuál es. Vamos a encontrarla, vamos a evaluarla. Y en este video les voy a dar mi más sincera opinión al respecto. El punto de vista de un adulto que cuando niño vivió rodeado de todos estos personajes. Vamos a evaluar, vamos a analizar y vamos a concluir si de verdad esto de aquí vale la pena. Una evaluación sincera de un tipo de ya casi 50 años en el mundo de Nintendo aquí en Osaka, Japón. Aquí uno entra y venden ya de todo, ¿no? Popcorn de Mario, tiendas de ropa de Mario, muchos gorros de Mario y Luigi, mientras buscamos dónde queda el mundo de Mario. Lo primero que me doy cuenta es que tal vez sí sería chévere un poquito más de mapas para saber exactamente por dónde. Señalización. La señalización está en una aplicación que usted baja o en los mapas de papel, pero así caminando solo por ahí para encontrarlo, me gustaría un poquito más de claridad al respecto. Solo estoy persiguiendo a los que tienen gorrito de Mario puesto y se pierde. Lo que puede hacer es simplemente poner en Google Maps dónde queda cada uno de los mundos. En este caso Nintendo, ya aparece exactamente la ruta a pie. Tengo el presentimiento de que estamos cerca ya por fin. Llevo como unos 10 minuticos caminando. Este parque es gigante. Yo reconozco esas flechas, reconozco las cositas. Este sin duda es el camino. Sea niño, sea viejo, ni siquiera lo he visto y ya se siente realmente emocionante. También está el mundo de Jurassic Park, el cual tiene hasta mejores atracciones que ese de Harry Potter, aunque usted corre el riesgo de que si la sube va a salir completamente empapado, o por ejemplo corre el riesgo de morir de un ataque cardíaco. Esta vaina es durísima y la vamos a volver a hacer. Hace 2 minutos estaba yo aquí subiendo a estas cosas. Esta vaina es pa' un ataque cardíaco. Es una montaña rusa que usted va colgado, mirando hacia abajo, a veces al revés, de reversa, de cabeza, lo voltean. Es ese tipo de cosas que cuando uno está allá arriba en ese punto, se pregunta, ¿por qué hago esto? Jurassic Park 4.5 sobre 5. En este parque hay de todo, hay otro tipo de atracciones, está Jurassic Park y también está el mundo de Harry Potter. Está lindo este mundo de Harry Potter y vea que no está tan lleno como uno creería hoy lunes. Pero no nos vamos a dejar deslumbrar, vamos a hacer una calificación real. A este mundo de Harry Potter yo tuve la oportunidad de visitarlo en Orlando, en la Florida. El de allá se lleva 5 sobre 5, el de aquí se lleva un 3.5 sobre 5. Está bueno, pero el de Orlando está mucho mejor. Si usted tiene ganas de tener la experiencia Harry Potter, no tiene que venir tan lejos para hacerlo. En la Florida también la puede encontrar y mucho mejor. Pero todo esto es tema para otro día. Continuamos con el mundo de Nintendo. Otro consejo que les doy es que no solo compren el tiquete para entrar. Asegúrese, porque este parque especial de Mario de Super Nintendo, usted tiene que, a través de la aplicación, reservar su hora de entrada. Cuando yo les mostré que estaba entrando eran las 10 de la mañana. Yo no sabía y ahora ustedes lo saben. La hora de entrada mía, por hacerlo tan tarde, fue a las 6:20 de la tarde. Entre las primeras tomas y estas han pasado 7-8 horas, en las cuales aproveché para hacer otras atracciones del parque, pero sí se me hizo bastante largo. Ya estamos aquí, son las 6:20 en punto. Y lo que tenemos enfrente es lo que vamos a descubrir en este mismo instante. El piso tiene su buena estrella, la gente hace la fila para tomarse esa foto como quien va a entrar en la tubería hacia otro mundo intergaláctico. Vea la fila que hay para tomarse la foto. Nosotros, en vez de entrar a ese tubo pequeño, vamos a entrar de una vez al grande. Sean bienvenidos al mundo de Nintendo, amigos. Debo confesar que las 8 horas de espera me tenían cansado. Terminé todas las atracciones como a las 2-3 de la tarde, pero ya estar entrando aquí se me quita el cansancio. Estoy emocionado. Entramos a lo que es el castillo de la princesa. Las paredes se pueden ver como esa misma arquitectura del castillo con
estos cuadros que representan el juego de Nintendo 64. Los que jugaron se acuerdan que uno entraba dentro de los cuadros para empezar el mundo. Aquí tenemos otro de los mundos a este costado. Este mundo fue el primer mundo de Nintendo 64. Uno entraba y comenzaba la aventura aquí. Y aquí a través de estas puertas, amigos míos, esto es una locura. Ahora sí, oficialmente bienvenidos. No solo la locura de la cantidad de gente, sino la locura de esto que tenemos enfrente. Y miren por detrás de mí, tenía razón, por ahí es que uno entra. El Castillo de la Princesa y especialmente como con el look del juego de Nintendo 64. Usted apenas entra, acá hay una escalera y esta escalera lo lleva al resto de atracciones y curiosidades que tiene este mundo por descubrir. Vamos a ver con qué nos encontramos por ahí. La primera fila que encontramos es para comprar estos brazaletes. Estos brazaletes cuestan alrededor de $50. Y lo que hacen es tener algunas interacciones con el parque, ¿no? A mí me gusta Nintendo, pero tampoco nos vamos a enloquecer con un brazalete de $50 para jugar y hacer filas. Porque más que todo, lo que no me llama mucho la atención es que cada cosita, cada interacción hay que hacer una buena fila. Sí, desde aquí simplemente podemos darnos cuenta de qué es lo que hace ese brazalete. Vamos a enfocarnos en las atracciones principales y en las otras curiosidades que hay por ahí. Por ejemplo, aquí está la fila para interactuar con el brazalete en la primera atracción, que es este juego clásico de los mundos de Mario, ¿no? Tratar de sacar las 3 figuras del mismo para que le den un premio. Al tener usted el brazalete, puede pegarle a las cositas, interactuar con esto aquí. Miren qué belleza los detalles. Las monedas allá arriba de cada interrogante. Ese detalle me parece bastante fino. Y la planta aquí bailando. La música, ¿escuchan la música? Aquí justo enfrente de otra de las interacciones. Este tipo de interacciones son las que da el reloj. Se ve que la niña tiene puesto el reloj y el chico también. Entonces usted hace clic ahí en la pared, gira la palanca y sale un muñeco de estos. Es chévere. Vamos a decir que no, está chévere. Si yo tuviera la edad del chico, 10, 15 años, no sé, estaría feliz con el brazalete dándole ahí a la vaina, ¿no? Ahorita tal vez me sentiría un poco extraño. Me da emoción, estoy contento porque me gusta la afinidad por los detalles. Yo soy fanático de los videojuegos desde hace mucho tiempo. Hoy en día ya no juego tanto, pero esto es parte de mi nostalgia, de mi adolescencia, de esa nostalgia que tengo por allá guardada. La gran mayoría de este parque es interacciones con el brazalete. La chica tiene aquí su brazalete amarillo. Entonces vea, este señor le pega al cosito aquí y tiene que pegarle justo en algún momento para que salga el casco, la tortuga arriba, ¿no? Es como jugar el videojuego pero en la vida real un poco, ¿no? Aquí tenemos otro tipo de interacciones de la misma situación con el brazalete a agarrar las que se pongan azul, vea. Entonces el niño está jugando Mario en la vida real. El chico en este momento es Mario y le toca saltar. Hasta allá sí no llegó, pero ya cuando completa le sale su musiquita. Esto debe ser muy divertido cuando uno es niño o cuando tiene niños que sean fanáticos y traerlos a esto. Aquí en el castillo de Koopa está uno de los atractivos principales del mundo de Super Nintendo y es el atractivo de Mario Kart, el cual por dentro no se puede grabar, pero con la magia del internet ahí pueden ver algunas escenas de cómo es esta cosa por dentro. Es una locura. La mayoría de situaciones suceden con ese brazalete. Usted entra a casi todos los lugares con ese brazalete para tener este tipo de juegos interactivos, ¿no? Y el personal se mete bastante en el cuento. El personal actúa como Mario. Yo imagino que debe ser muy difícil ese tipo de trabajo, ¿no? Porque usted todo el tiempo, constantemente tiene que estar sonriendo, así con la energía de saltando y animando y la vaina. Por lo menos yo no podría. Con esta cara que tengo de animado, sería muy difícil para mí. Pero sí me sorprende que pareciera que los trabajadores de aquí estuvieran como en un constante éxtasis. No les puedo mostrar la atracción por dentro porque le hacen a uno guardar la cámara y todo, pero aquí les muestro algunas curiosidades que después le esperan a uno, obviamente para la venta, ¿no? Esta es la tienda que lo espera uno a la salida, donde usted puede comprar accesorios, cositas y pendejadas varias que solo se pueden conseguir aquí, aparentemente, como esta caja de galletas con los personajes de Mario en ellas, o este hongo especial con monedas de oro por dentro, monedas de chocolate. Este honguito vale $30. O como estos muñequitos interesantes que tienen también algún tipo de dulce por dentro. Esto, que es como algún tipo de croqueta japonesa. Cada una de estas bolitas por dentro viene con galletitas. También puede comprar su bomba atómica y nuclear. Realmente todo esto son alimentos, golosinas y comida y galletas, pero que el empaque es algo de Mario, ¿no? Allá arriba tenemos los sombreros oficiales, el del fantasma y así sucesivamente los personajes. Muchos llaveritos así de peluche, como este por ejemplo. Llaveritos de peluche de
todos los personajes que usted se pueda imaginar. Esto de acá se me parece chévere. ¿Para qué? Esto de aquí son unos cojines con la forma, ¿no? Con la forma de algunos personajes. Esto sí, me lo llevaría. A ver, ¿cuánto vale el cojín de la bala? A ver si nos encartamos el resto de viaje. Transpacífico, $35. No está tan loco el precio, no está tan alucinante. Y hay de todo, ¿no? Hay de todos los tipos de diseño, así como esto. Y los que han jugado los juegos pues saben exactamente todo lo que esto significa. Acá viene uno a ponerse la gorra de moda, ahí para aparecer Mario. No la compran solo para la foto, ¿no? Igual que yo la pillé. Y toda la sección de ropa. Más muñecos, más consumismo de Nintendo, señoras y señores. Esto es una locura. Oh, wow, ese está bonito. Ese está bonito. A Common Koopa, este está chévere. Hasta a mí me gusta, que yo pues tampoco soy muy fan de este tipo de cosas. $50. Yo creo que debe ser como el muñeco más costoso de este almacén. Está bien hecho, ¿no? Está bonito. A ver el pequeño, a escala, por ahí 35 le pongo yo, 42. Es una buena estrategia de precio porque uno dice, no, pues solo por $10 más me llevo el grande. Entonces ya ahora no parece tan caro, ahora ya parece un buen negocio. A ver... $25. Imagino que este también y todos estos deben costar lo mismo. Acá hay una versión a escala que me parece más interesante porque me cabe en la maleta. Hay una versión a escala también del fantasmita, vea. Bajando por esta escalera está el primer nivel, ¿no? Son 2 niveles más o menos, como 2 o 3 así raro. Vamos a ver qué nos encontramos en esta primera parte de abajo. Desde aquí se puede apreciar bien el mundo y no solo ese, sino el castillo, donde muchos de nosotros seguimos buscando a la princesa. Son tantos los sonidos, la estimulación visual y auditiva y de todo, que uno sale aquí loco. Uno sale de aquí y huepucha. Esta es la otra actividad. La aventura de Yoshi, vamos a ver de qué se trata. Hay una pequeña fila. Aquí en este tipo de parques, los que han ido saben que pues, las filas son largas pero interactivas, ¿no? Uno va haciendo la fila, pero a medida que la va haciendo como que se va encontrando cositas y detalles que lo hace que no sea tan aburrida. Yo sé que no todos son amantes de los videojuegos, pero esto de aquí atrás se ve mucho como esos juegos que son de Yoshi. Yoshi Island se llama, ¿no? Esas florecitas allá y esos hongos y este tipo de look, así como colorido. Eso lo menciona nada más para hacer énfasis en la calidad de los detalles. Una persona que sea realmente fanática de este tipo de cosas aprecia todo ese tipo de pequeños detallitos aquí y allá. Vea por detrás de mí, no hay fila. Y lo que está aquí detrás de la gente son los últimos. Si yo hubiera llegado 5 minutos más tarde a esto, no hubiera podido entrar al que seguramente es el atractivo principal del parque. Hay que tener mucho cuidado con eso porque a usted le da la opción, la aplicación de entrar hasta las 7 de la noche, pero ni siquiera son las 7 y ya cerraron. Así que son cositas para tener en cuenta. Sería muy frustrante venir hasta Japón y no poder entrar a sus atractivos principales. ¿Recuerdan que les decía que uno puede interactuar mientras hace la fila? Ahí está la interacción. Ahí está la interacción. A ver cómo se siente ser Mario por un instante. ¡Wow! Estoy listo para el hongo. Otra de las observaciones que tengo es que está muy chévere venir a un parque de estos en Japón, pero tenga en cuenta que usted no va a entender nada, a no ser que hable japonés. En todas estas atracciones, no solo Nintendo, sino las otras que hay en el parque, todo está en japonés y solo una tenía subtítulos. Son cositas que vale la pena tener en cuenta. Amigos míos, estamos arriba de la situación. Estamos en el Yoshi. Y este es uno de los atractivos principales de la situación. Se llama la aventura de Yoshi y pues es un paseo en esta linda caravana de Yoshis alrededor de lo que considero yo a lo que más le invirtieron corazón y presupuesto en cuanto a decoración. Está lloviendo pero no importa, desde aquí se ve todo el mundo y me tocó un Yoshi para mí solo. A todo lo largo de este recorrido, para niños y para adultos, vamos a encontrar varios personajes de los mundos de Mario. Le dice a uno que espicha el botón. Ah, sí señor, un speech al verde cuando ve el verde. Hasta luego, mijo, saludes a la abuela. Jamás me imaginé estar haciendo un video como estos en mi canal de YouTube, pero está interesante. Una experiencia más, sobre todo para aquellos que hemos jugado todos estos juegos que vemos aquí presentes. Esto es como un repaso por los mundos más emblemáticos del juego, ¿no? El mundo del desierto, aquí con uno de los personajes del desierto típicos, y desde aquí toda una vista del mundo de Nintendo. El cielo que ven arriba, bien azul, es el cielo de verdad porque está lloviendo y me estoy mojando. Y estos que tienen cara de borrachos, ¿de dónde salieron? Hasta luego, mijo. Nos vemos la próxima. Y eso fue todo, amigos. Es un ride bastante corto,
Tengo mis opiniones, yo no me estoy dejando deslumbrar así nomás. Ahorita, al final del video les voy a dar lo que me gustó y lo que no me gustó. Ya tengo una pequeña lista ahí en mente. Eso allá al fondo son los baños, pero hasta en los baños, sí, que la gente tiene como interacciones. Ahí está este chico o señor, véalo agarrando monedas como loco. Y aquí tenemos otra tienda. Vamos a ver si venden las mismas cosas o por lo menos algo diferente. Está cerrada, pero ahí más o menos se vio que es lo mismo que venden en todas partes en el parque. Acá viene la gente a tomarse la foto emblemática, la propia, haciendo fila para tomársela. Muy bien, muy bonito. Y ese hongo grande allá es un café, por el cual a través de sus ventanas se ven los personajes cocinando su comida. Me gusta que tenga este tipo de detalles. Estos binoculares que también están en los juegos. Que ha jugado esto sabe, jue madre, es interactivo. O sea, sí es la realidad, pero hay como cosas en la pantalla que no hacen parte de la realidad. A ver si así se ve más o menos. Si ven que hay como un Yoshi ahí caminando y como que cositas en el cielo. Así es como una inmersión de lo real y lo virtual. Ahí está la planta subiendo a la nube y qué cosas. Bueno amigos, ha llegado el momento de partir de esta parte del parque. Vamos afuera y salimos de aquí para echarnos ahí unas conclusiones. El parque está muy bien hecho, tiene bastante afinidad por los detalles, todas esas cositas que pertenecen a los juegos que un fanático aprecia. Los que vieron la película me entenderán con lo que voy a decir. Tiene todos los detalles, pero digamos que la historia no es la mejor. Me siento que pasa algo parecido con este parque. Es bonito entrar, es bonito conocerlo. Cada rinconcito tiene lo suyo, en el punto exacto, con los colores exactos, los personajes y el detalle preciso. Pero yo no vendría hasta Japón solo para venir a este parque. Yo vendría a este parque si ya estoy en Japón y tengo un día extra por ahí en que invertir la cosa. El parque de Mario tiene muy buen marketing porque es emocionante y todo el mundo estaba enloquecido por venir a conocerlo, incluyéndome yo. Y vale la pena, está muy bonito. Pero digamos que me lo imaginaba un poco más alucinante. La cosa con el parque es que si usted no tiene la manillita que cuesta $50 adicionales, no puede acceder y disfrutarlo en su 100%. Y esa manillita, pues los atractivos son muy para niños. Si usted es como yo, que ya es un tipo viejo, pero que creció con estos videojuegos, va a tener tal vez una o dos cosas que le van a gustar. El otro 95% está diseñado para niños, no para personas que consideran esto una temática de la nostalgia como yo. $50 por esa pulserita me parece bastante costoso, pero $50 por lo que tengo aquí en esta bolsa no lo pude evitar. Es que está muy bien hecho y con esa calidad solo se consigue aquí. De pronto esto es una de esas cosas que uno mete en el closet y nunca vuelve a voltear a mirar, pero cuando me lo encuentre en el camino seguramente me acordaré de este día. Yo no soy mucho de este tipo de atracciones y de parques, pero sin embargo he visitado 3 en mi vida: la de California, la de Orlando y la de aquí ahora. Mi favorita sigue siendo la de Orlando, inclusive comparando todas las cosas que hay por aquí con las que hay allá. Creo que a este de aquí no volvería, pero yo sé que están construyendo el Super Nintendo World allá en Orlando y ese sí me llama la atención para compararlo con este de aquí y ver quién se lleva el trofeo en esta ocasión. Está chévere visitar a Mario de su casa donde nació aquí en Japón, pero sin echar en balde roto que los gringos son unos duros también para esto. Seguro el tiempo lo dirá. Por ahora, el parque de Super Nintendo le pongo un 4/5. No le pongo el 5 entero. Siento que le faltan atracciones para aquellos que crecieron con los juegos. Aunque solo entrar, verlo y caminar por ahí ya es bastante entretenido. Así que si usted está pensando en comprar tiquetes para ir a Japón solo por este parque, venga a Japón. Pero el otro 99.99 infinitas cosas más interesantes que hay en este país. Venga a Japón, conózcalo. Es muy bonito, es muy chévere, uno de mis países favoritos en el mundo. Por esas razones sí venga, que si de paso le sobra un día, puede venir al mundo de Nintendo. ¿Usted ya lo conoce? Dígame si está de acuerdo conmigo o no. ¿Qué opina de todo lo que vieron aquí? Y nos vemos en el próximo video. Adiós Mario, espero que la princesa deje de tenerlo en la friend zone. Por lo menos que le dé un piquito, hermano, se lo merece. Nos vemos en la próxima. Chao.